Muy buenas tardes, mis queridas estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar la sesión correspondiente esta semana. Y en tal sentido, permítanme, por favor, compartir la pantalla. Como ustedes observarán, desde la asignatura práctica preprofesional, gestión del aprendizaje en jardín, hoy abordaremos estrategias de enseñanza-aprendizaje en esta semana número 10. Empezaremos realizando el recojo de los saberes previos. Y es así que les invito a que ustedes puedan responder a estas preguntas, las cuales pueden hacerlo de manera utilizando el audio, levantando la manito y asimismo también a través del chat. Las preguntas son, ¿qué entendemos por estrategias de enseñanza? Luego abordaremos respondiendo qué entendemos por métodos de enseñanza y asimismo qué entendemos por recursos de enseñanza. Una vez que ya hemos recogido los saberes previos, ahora veremos entonces qué podemos nosotros y cómo podemos definir estrategias de enseñanza, lo cual va de la mano con la coevaluación, en la integración que se va a realizar. Asimismo, es una comunicación, existen contenidos que se van a desarrollar en las estrategias de enseñanza, existen materiales que vamos a emplear y valores que se van a desarrollar y practicar. Entonces podemos decir que las estrategias de enseñanza-aprendizaje son aquellas actividades que realizan nosotros, que realizamos los maestros para poder conseguir un logro determinado según los objetivos y en este caso las competencias que deben lograr nuestros estudiantes. Entonces, el aprendizaje, entendido como una actividad individual, se desarrolla dentro de un determinado contexto social y también cultural. De esta manera se va a producir a través de todo un proceso de interiorización, en primer lugar, de cada uno de los estudiantes de manera diferente, pero que en sí van a ir haciendo que vaya conciliando estos nuevos conocimientos a sus propias estructuras cognitivas previas que trae cada uno de los estudiantes. Entonces, la construcción de este nuevo conocimiento va a tener dos vertientes. Una de ellas es la vertiente personal o individual y la otra es la vertiente social. La finalidad que tiene la estrategia de enseñanza-aprendizaje es que se pueda entregar estas bases teóricas del aprendizaje y también las herramientas necesarias para poder de esta manera ir incentivando permanentemente hacia los aprendizajes de los estudiantes, cuidando siempre y respetando los diferentes estilos de cada uno de los estudiantes para que al final ellos puedan producir estos aprendizajes que serán realmente significativos para ellos. Antes de realizar una estrategia de enseñanza-aprendizaje, nosotros, cuando hablamos de estrategia, los maestros primero nos vamos a preguntar y nos hacemos una serie de preguntas, las cuales nos permiten tener una claridad y detalle sobre el aprendizaje y la construcción del nuevo conocimiento que recibirán nuestros estudiantes. Como por ejemplo, cuando hablamos de estrategias, consideramos a todo ese conjunto de acciones que se llevan a cabo. ¿Para qué? Para poder lograr un determinado fin. También
las estrategias son consideradas procedimientos necesarios que pueden incluirse dentro de ellas diversas técnicas o actividades que pueden ser específicas y que también van a perseguir un determinado propósito. Nos podremos preguntar como docentes entonces, ¿cómo aprenderán mejor mis estudiantes? ¿Qué acciones pueden realizar mis estudiantes y qué productos deben lograr mis estudiantes para este nuevo conocimiento? Es así que las estrategias son consideradas y definidas según los estudiosos e investigadores, en los cuales podemos observar. Las estrategias de aprendizaje son los procesos que sirven de base a la realización de las tareas intelectuales. Esto nos lo dice Nisbel y Schmidt en 1986. También se considera a la habilidad o a la destreza para poder aprender, o también considerado como aquel modo de actuar que va a facilitar el aprendizaje. Es decir, esto se refiere a las diferentes conductas o también a los pensamientos que pueden facilitar un aprendizaje. Por otro lado, también se consideran las estrategias como estos procedimientos o también recursos que van a ser utilizados por el agente de enseñanza para poder promover el aprendizaje, en este caso, de nuestros estudiantes y que estos aprendizajes sean significativos. Esto lo afirma Díaz, F. y Hernández en el año 2001. Las estrategias abordan diferentes aspectos, tales como el diseño y también el empleo de objetivos o intenciones de enseñanza. Se dan preguntas que están insertadas, ilustraciones, modos de respuesta, organizadores anticipados, redes semánticas, mapas conceptuales, entre otros. Debemos de tener claro que una cosa es hablar de estrategias de aprendizaje y las otras que van a tener en este caso los estudiantes, qué estrategias ellos como estudiantes van a poder desarrollar para el nuevo conocimiento, y otra cosa son las estrategias de enseñanza, las cuales el maestro las va a desarrollar ante sus alumnos. Pero un maestro, para poder lograr las competencias, debe tener ambos conocimientos. Conocimientos de saber qué estrategias son las que puede utilizar y que va a utilizar un estudiante y qué estrategias son las adecuadas para poder brindar ese nuevo aprendizaje a los estudiantes. También podemos mencionar que existen diversos tipos de estrategias. Según Herrera, en el año 2003, tenemos estrategias de ensayo. Esto quiere decir ensayar y consiste en practicar, o también se puede decir en repetir varias veces la información, pero con un fin, el de poder codificarla o también poder registrarla. Se dan ejemplos como por ejemplo, serán ejemplos como la prueba de conocimiento o tal vez la elaboración de algún resumen o un esquema. Otro tipo de estrategia es la estrategia de elaboración. Aquí se va a implicar hacer diferentes conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Y el ejemplo sería parafrasear o tal vez resumir o crear algunas analogías, o también podría ser tomar notas no literales. Otro tipo de estrategia es la estrategia de organización.
Estas estrategias nos van a permitir poder comprender, poder aprender, poder retener los nuevos conocimientos y poder evocar esa nueva información que se ha obtenido en textos. Estas estrategias de organización, al igual que la estrategia de elaboración, van a exigir que los estudiantes tengan un papel más activo que el que generalmente se da en otras estrategias. Por ejemplo, si mencionamos la estrategia de ensayo o de práctica de información, es menos activo que las estrategias de elaboración y de organización. De la misma manera, siguiendo, ampliaremos acerca de las investigaciones hechas sobre Díaz, F. y Hernández del año 2000. Cuando él nos mencionaba acerca de las estrategias de elaboración, las consideraba como todo un proceso que era muy complejo, pero asimismo muy profundo, y donde se va a realizar la simple recepción o también la repetición. Otra estrategia para él son las estrategias cognitivas o de organización. Para Díaz, F. y Hernández, ellos consideran la estrategia cognitiva como aquellos procedimientos que son utilizados. ¿Para qué? Para poder transformar y para poder reconstruir la información. De esta manera le van a brindar una nueva estructura de procesos y también de elaboración y organización. Y finalmente tenemos las estrategias afectivas y de apoyo. Estas estrategias van a dar o causar un gran impacto que es indirecto. ¿Sobre qué? Sobre la información que se ha podido obtener o aprender, y de esta forma este papel será el de mejorar el nivel del funcionamiento cognitivo del alumno y va a ir habilitando una disposición a nivel afectivo que será muy favorable. Cuando hablamos de las estrategias metacognitivas, ampliaremos este tipo de estrategia mencionando que esta estrategia es todo el planeamiento que se realiza, así como también el control y la regulación. Cuando hablamos de planear, son actividades que van a poder ayudar o contribuir a activar diversos aspectos que van a ser cada vez más relevantes respecto al conocimiento y van a poder realizar una organización, y de esta forma podrán comprender mejor, más fácilmente el material que se les brinde. Pero asimismo también van a poder controlar las diversas actividades, así como evaluar la atención y el cuestionarse durante todo el proceso en base a la regulación de las diversas actividades que se van a ir reajustando en el camino. ¿Para qué? Para que se pueda de esta manera desarrollar adecuadamente el control previo. Cuando hablamos de estrategias de control de comprensión, vienen a ser las estrategias que van ligadas a la metacognición. Estas estrategias implican que van a permanecer siempre conscientes de lo que se está tratando de lograr en ese momento, es decir, en el nuevo aprendizaje. Son además consideradas estas estrategias como un sistema supervisor de la acción, pero también del pensamiento del estudiante. De la misma manera, observamos las estrategias de apoyo y las afectivas. Estas estrategias van a ir mejorando poco a poco muy eficazmente el nuevo aprendizaje y van a ir mejorando en las
condiciones en las que se produce. Además, estas estrategias de apoyo van a incluir el poder establecer, pero también desarrollar la motivación, ir enfocando la atención de los estudiantes, el poder concentrarse, manejar o controlar la ansiedad y también de llevar un control del tiempo de manera efectiva. Por ello, tenemos ejemplos de relajación como también de autocomunicación, y esto va a reducir de esta forma la ansiedad. Y para ello se pueden hacer sociodramas o dinámicas de integración o también dinámicas de animación. Entonces, podemos mencionar que la enseñanza es un acto intencional, no es casual. Es intencional. ¿Por qué? Porque se planifica, porque tiene metas claras, porque se encuentra basada en qué? En principios y también en conceptos que son pedagógicos. Y además, porque la enseñanza es coherente y según determinado modelo pedagógico. Cuando hablamos de modelos pedagógicos, vamos a mencionar los siguientes. Si hablamos de modelo pedagógico tradicional, es el comúnmente llamado academicista. En esta clase de modelo pedagógico, la enseñanza era verbal del conocimiento, es decir, full información. Es válido per se. Es así que enseña de la gran cultura. El siguiente modelo es el modelo pedagógico conductista, también conocido como la tecnología educativa. Aquí la enseñanza va a ser articulada y esta articulación se da desde los estímulos que van siendo programados, lo cual quiere decir hay una planificación de los contenidos, como también se considera el centro de la enseñanza. Y asimismo también tenemos el modelo humanista. En este modelo pedagógico humanista está centrado en qué? En las relaciones valórico-actitudinales y en la concepción del sujeto como totalidad. También tenemos determinados métodos según la fuente del contenido. Así es, tenemos métodos que pueden ser aplicados para la enseñanza, métodos verbales, métodos prácticos, métodos visuales. Cuando hablamos de métodos verbales, tenemos el método de descripción, de narración. También mencionamos al método de la explicación, diálogo, trabajo con libros, trabajo con materiales, periódicos, trabajo con tablas. Y cuando nos referimos a los métodos visuales, son aquellos trabajos que van a ser con láminas, con esquemas, trabajos con fotos, con gráficos, con proyecciones, con mapas y asimismo con demostraciones. Y cuando hablamos de métodos según el contenido, hablamos también de métodos prácticos y que pueden ser por experimentación, por la realización de determinados ejercicios, por trabajos de campo, por elaboración de proyectos o también colecciones, exposiciones. Ahora hablaremos acerca de los métodos, pero según la relación profesor-alumno, profesor-maestro-estudiante. Tenemos el método expositivo. El método expositivo en el cual se ve la ejemplificación, la demostración, la ilustración y la exposición. En el método de la elaboración conjunta, veremos la conversación que se da horizontal. Y cuando hablamos del método de trabajo,
independiente, observaremos los métodos que se van a dar, en este caso, el método de trabajo independiente. Ahora abordaremos sobre los métodos que se van a desarrollar según los niveles de independencia de las actividades cognitivas de los estudiantes. Tenemos para ello el método y cómo se da la actividad del docente y asimismo la actividad de los alumnos. Cuando hablamos de métodos explicativos, ilustrativos, observaremos que la actividad del docente, en este caso, es que el docente desarrolla un empleo de diferentes medios de enseñanza y coloca a los estudiantes ante el contenido. La actividad en este caso que desarrollen los alumnos van a asimilar, van a comprender y van a reproducir el contenido, pero tal como fue presentado. Es decir, hacen una repetición. Ahora hablaremos del método reproductivo. ¿Qué quiere decir? Aquí la actividad del maestro es que va a colocar a los estudiantes ante una situación. Y en este caso, el docente lo explica como una situación que ya han conocido. Entonces, los estudiantes, la actividad que van a realizar es que aplican conocimientos y también habilidades a una situación que ha sido semejante o a una ya conocida, el reproductivo. Pero también tenemos métodos como exposición problemática o también búsqueda parcial, y también tenemos métodos de investigación. Cuando hablamos del método de exposición problemática, veremos que la actividad del docente va a ser que va a colocar a los alumnos, estudiantes, ante una pregunta, o tal vez puede ser una tarea problemática y que va a demostrar cómo se resuelve. Aquí la actividad que realizan los estudiantes será que los estudiantes asimilan, comprenden las formas y también las vías de poder llegar a solucionar el problema. En el caso del método de la búsqueda parcial, veremos que presenta una pregunta, una tarea problemática y va a participar conjuntamente con los estudiantes en la solución. De esta manera, la actividad que realizan los estudiantes será que participan en forma conjunta con el maestro en la solución del problema. Y es así que tenemos el método investigativo. El docente aquí va a realizar la presentación de una pregunta, una tarea problemática a los estudiantes. ¿Y qué van a hacer los estudiantes? Bueno, los estudiantes van a resolver el problema, pero sin la participación directa del maestro. Muy bien, de esta manera, mis queridas estudiantes, es que hemos abordado esta interesante tema como es el aprendizaje. Y nos estamos viendo en la siguiente videoconferencia. Nos vemos.